Hola, buenas noches o buenas, ¿no? Ya sabemos que tú puedes ver este video en el momento que tú quieras. Por si acaso, creo que lo voy a mantener este video más o menos de unos 40 minutos. No más porque creo que hay problemas con el Zoom que está intentando adaptarse a las nuevas modalidades. Ya saben que cada que se cambia el formato un poco, hay un montón de cosas que se tienen que alinear y eso toma algo de tiempo. Entonces, vayamos rápido a dos cosas antes de comenzar. Gracias por el cariño que recibe el canal. Y después me temo que tengo malas noticias y nos vamos a inventar alguna buena noticia porque algo hay que sacarle, digamos, ¿no? Hay que verle el buen lado al asunto. La mala noticia es que creo que ya se ha perdido la capacidad de respuesta. O sea, ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo para que se dé la respuesta al problema. Y por si acaso, ¿cuál es el problema? Todos sabemos cuál es el problema, ya lo he mencionado obviamente infinidad de veces, digámoslo una vez más. eh, Porque tiene muchas ramificaciones. Entonces, ¿cuál es el tronco? El tronco es el sistema financiero global, eh, que por lo visto creo que va a estirar la pata, digamos. O sea, lo que ha sucedido es que la crisis comienza el año pasado, no es de este año. Estamos en todavía noviembre del 2022. El asunto es cuando se pierde el control de lo que es la inflación, ¿no? Y por lo tanto los bancos centrales pierden el control. Y los bancos centrales, al menos el de Estados Unidos, ha hecho lo correcto y es a subir los tipos de interés. Obviamente eso ha producido un kilo de descalabro dentro de lo que es el sistema financiero, pero ya saben que hay tres niveles mínimo, son muchísimos más, pero hay tres niveles financieros. Uno vendría a ser la bolsa de valores, que ya no es bolsa de valores, sino es un sistema de especulación, o sea, es un casino. Y por encima tú tienes la inversión en bonos, sobre todo de Estados Unidos, ¿no? El bono de deuda de Estados Unidos se paga en dólares y los dólares son moneda de intercambio internacional, ¿no? Entonces tenemos todas esas cosas, ¿no? Que respaldaban un sistema de eurodólares. Y eso comienza a resquebrajarse el año pasado. Y este año, entre otras cosas, hemos tenido que ha perdido Amazon, por ejemplo, no sé desde cuándo, pero digamos que desde este año ha perdido Amazon un 800 millardos en su valor de bolsa, ¿no? Entonces tú puedes ver de que ahí está desapareciendo dinero de alguna manera. Obviamente en algunos casos no desaparece la totalidad, sino que desaparece un monto, y ese monto se va a otro lado. Entonces lo mismo está sucediendo con las reservas internacionales y todo ese tipo de cosas. Lo que estaba y está sucediendo es que es el efecto de la subida de los tipos de interés, porque no solamente se dan en Estados Unidos, sino se dan a nivel global, literalmente en todas partes. En todas partes comienzan a a subir los tipos de interés, lo cual es positivo porque lo que se debe hacer es hacer eso para que se reduzca la liquidez en el mercado y todo lo demás, pero por si acaso hay un montón de elementos más que se debería hacer que no se están haciendo. Respecto a las deudas, que tú teníamos una marea, pero inverosímil de deuda a nivel mundial, tú puedes ver de que eso va cayendo, ¿no? Entonces es dinero creado, insertado en el sistema económico, que se va cancelando, ¿no? Entonces, si tú tenías una deuda, tú pagas tu deuda, no sacas otra deuda, entonces ese dinero que estaba ahí creado, ¿no? Creado porque tú con algún respaldo obtuviste dinero de deuda. Ese dinero a nivel mundial se va apagando todo lo que puede. En otras palabras, a nivel mundial, debido a que los intereses han subido,
La gente que puede pagar, paga sus deudas y no se hace de más deudas, ¿no? Entonces, ese dinero que está desapareciendo, que ha desaparecido en cantidades inimaginables, lo cual es positivo, porque el problema es que tenemos demasiado dinero en el sistema. Pero por otro lado, no se están haciendo las cosas que también se deberían hacer, que por ejemplo son que que los gobiernos deberían pagar sus respectivas deudas. Y por eso no estoy hablando de los países tercermundistas, estoy hablando de los países del primer mundo que tienen unas deudas descomunales, son inimaginables sus deudas, porque en promedio la Unión Europea tenía un adeudamiento de un 400% hace más de 15 años atrás, o sea, un 400% de todo tu Producto Interno Bruto lo debías, ¿no? Si haces la suma de lo que es deuda reconocida más lo que son deudas sin respaldo, ¿no? Unfunded liabilities. Entonces, si tú sumabas eso hace más de 15 años atrás, o sea, ya eran unas cifras pavorosas. Entonces, eso ha ido creciendo cada vez más y más y más, y eso está creciendo todavía. Entonces, tú tienes ahí un choque, ¿no? Un punto de colisión, y todos esos puntos de colisión me hacen pensar, por si acaso, que no se va a renunciar a la colisión. Y cuando haya la colisión, que yo calculo que va a ser en febrero del próximo año, eh, vamos a ver qué sucede, ¿no? Vamos a ver qué sucede, pero va a ser grave, lo cual es lamentable porque había un margen de maniobra este año. Y habrá que ver si todavía existe, ¿no? Como les digo, hay tanto dinero en el sistema que solamente la desaparición del dinero en lo que es derivados financieros podría respaldar a lo que es los bonos. Y eso, bueno, eso es ahí donde está el dinero, es ahí donde hay mucho dinero y hay un montón de cosas, ¿no? Ahí. Entonces podría ayudar de alguna manera. Entonces, esa es la mala noticia. Creo que se ha perdido el margen, creo que se ha perdido la capacidad de dar respuesta y lo único que se está haciendo es esperar que algo reviente. Y por si acaso que algo reviente y los mecanismos que piensan utilizar, que por ejemplo incluyen Central Bank, ¿cómo es? CBDC, ¿no? Central Bank Digital Currency, criptomonedas respaldadas por bancos centrales, no son la respuesta, porque las criptomonedas respaldadas por bancos centrales, la, la, ¿saben dónde tenemos una? ¿Saben? En Venezuela. Y entonces, ¿ha resuelto algo eso? No, o sea, veamos qué sucede. Por lo pronto, el Banco Central de Estados Unidos, digamos, la buena noticia, está haciendo lo correcto. Y ahora vayamos a abordar el tema del día, y el tema del día es China. Voy a compartir, voy a abrir una pizarra, voy a compartir esta pizarra. ah, a ver, entonces el tema de hoy es China. Entonces voy a hablar de tres aspectos de China. Un aspecto es económico, el otro es político y el otro es cultural. Y lo escribo para no olvidarme, para no olvidarme de que debo tocar todos estos puntos. Por si acaso, voy a intentar mantener el video eh, dentro de tamaño módico, ya saben, para no tropezar con con el problema que pueda tener el Zoom. Entonces, vayamos a las cuestiones económicas de China, eh, que algunos no acatan. Entonces, qué es lo que tenemos en China, o lo que llamamos China? Porque olvidamos que lo que llamamos China es la Socialista Popular de China, algo así es, la República Popular, ¿no? República Popular China, si no me equivoco. Pero no importa, el punto es de que tiene un nombre oficial y ese nombre difiere del de Taiwán.
Y Taiwán era la República Nacionalista China. Entonces tú tenías la China nacionalista y por otro lado tenías la China continental socialista, ¿no? Por si acaso, ya saben, la historia se remonta hasta 1949, se remonta a una guerra civil que hay en China desde los años 30, ¿no? Y ahí tiene que ver la larga marcha de Mao Zedong y todas esas cosas, pero nos saltamos todos esos detalles para ir a finales de los años 70. Entonces, por si acaso estoy hablando de cuestiones económicas. Entonces, luego vamos a hablar de las cuestiones políticas. En los finales de los años 70, Deng Xiaoping llega a lo que es el máximo, ¿no? Líder supremo de China. Estoy, digamos, pensando en cuál es la posición del líder supremo del gobierno, ¿no? En otras palabras, la posición que ahora ocupa Xi Jinping, pero Xi Jinping no solamente ocupa ciertas posiciones y tiene ciertas etiquetas, sino también ocupa otras. El punto es de que el gobierno chino socialista, liderado por Deng Xiaoping, lo que decide hacer a finales de los años 70 es que la economía no puede seguir como estaba. En los finales de los años 70, por si acaso mediados de los años 80, China era un país pobre. ¿Cuán pobre? Era más pobre que cualquier país, que la mayor parte de los países latinoamericanos, y era más pobre, mucho más pobre, por ejemplo, que un país como Bolivia, ¿no? China era más pobre que Bolivia en los años 80. Por si acaso, hoy por hoy tiene el doble de riqueza, fácil, ¿no? Per cápita, ¿no? Obviamente a nivel del país ¿cómo se llama? Es otra cosa. Pero lo que hace Deng Xiaoping para que cambie la política económica y todo lo demás es abrir ciudades. En otras palabras, nosotros vamos a ser socialistas, pero estas ciudades van a poder trabajar de forma capitalista, ¿no? Entonces, eso es lo que se hizo. Es una apertura económica a medias y de una forma bastante rara, ¿no? El punto es de que esas ciudades comienzan a crecer, pero a niveles estratosféricos. ¿Y qué es lo que hacen? Y para eso está el bendito gráfico aquí. Lo que hacen, por si acaso, es producir. Entonces, la economía china lo que hace es recibir pedidos de alguien y por lo tanto ofrecer productos, ¿no? En otras palabras, ¿tú qué quieres? Yo te lo hago, ¿no? Entonces, esa es la economía china. ¿Y cuál es el bendito problema con este tipo de economía? Un segundito, a ver, ¿le podré cambiar el color? Creo que ya no. Ya no le puedo cambiar el color. Ya, ¿cuál es el punto con este tipo de economía? Ah, bueno, tú tienes para producir cualquier producto, tú estás consumiendo los bienes del mundo. En otras palabras, viene aquí, ¿no qué quieres? O sea, viene ahí comida, viene ahí arroz. ¿Para qué? Para alimentar a los trabajadores. No, viene aquí hierro. ¿Para qué? Para producir clavitos. Viene aquí otra cosa y otra cosa. No, vienen todas las cosas. Vienen todas las cosas a China para convertir a China en la gran fábrica mundial, ¿no? En la gran factoría mundial, ¿no? Entonces los pedidos vienen de los países ricos y poco a poco se van expandiendo. O sea, digamos que comienza Estados Unidos un poquito y después comienza algún país europeo y después comienza el propio Taiwán, o sea, la propia China nacionalista, Taiwán, ¿no? Que se va a cambiar de nombre, si no me equivoco. Eh, eh, Se va dando cuenta de que dónde sale más barato hacer estas cosas, se hace en China, ¿no? En la China popular.
Y después finalmente se rinden absolutamente todos, y japoneses y europeos, y todas las marcas comienzan a producir en China, ¿no? Se convierte en esta fábrica mundial. Esa es China. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es uno de los problemas? Porque ya saben de que yo tenía, ¿cómo se dice? Estaba viendo, tenía reticencias de hacer este video. Y me fijé en otros videos que hablan más o menos del mismo tema, y qué tal les ha ido. Entonces es por eso que ahora puedo hablar del video, porque me he dado cuenta de que no es parte de lo censurado por el algoritmo. La gente ve a China como fuerte cuando no lo es. No lo es. ¿Y por qué no es fuerte? Porque su economía tiene este esquema, gente. Tiene este esquema. Y en este esquema, si tú le quitas alguna de las líneas principales, ya sea la línea de inversión principal o la línea de venta principal, si tú le quitas alguna de estas líneas, tú sabes que el sistema lo va a pasar mal. O sea, no es algo que pueda aceptar la economía china. En otras palabras, es vulnerable. Por ejemplo, lo que ha sucedido con la economía rusa. Eh, ya saben todos los problemas rusos, ya saben, etcétera, ¿no? Que se origina eso en la locura de la OTAN. Y los europeos dicen, ¿saben qué? Vamos a imponer sanciones económicas en Rusia. Y dicen, el rublo va a desaparecer de la faz del planeta. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que desaparece la economía europea de la faz del planeta. Por si acaso, ahí se van encaminados. Ahí se van encaminados si no hacen algo, y no hacen algo rápido. Por si acaso, ya saben, lo que se viene es pobreza, cada vez más pobreza, más y más pobreza. No sé si les va a gustar eso. Eso es lo que van a obtener, por si acaso. Así de fácil. Como está sucediendo en Estados Unidos, es lo que van a obtener ahí. Pero ¿cuál es el punto? El punto es de que tú tienes ahí una economía atrasada, que es la economía rusa, que depende de los recursos naturales, ah, eh, que depende de los recursos naturales, y sí tiene muchos aspectos, ¿cómo se llama? Muchos aspectos industriales y todo lo demás, pero no, prácticamente una lógica medio autárquica, digamos, ¿no? O sea, ¿cuánto de mi propio mercado puedo yo vender? ¿A cuánto, no? ¿A cuánto de mi propio mercado yo le puedo vender? Ese tipo de cosas, ¿no? Pero el punto es de que no requiere, digamos, no depende del inversor del otro lado, y no depende del comprador del otro lado, que ese es el gran problema de la economía china, que es que no se han preocupado por desarrollar un mercado interno como deberían haberlo hecho. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, una industria descomunal como Foxconn, que es taiwanesa, por si acaso, que produce el iPhone, ¿no? Y iPhone es de Apple. Entonces, Apple les pide a los chinos que trabajen en su iPhone y se lo hagan a su iPhone para que Apple pueda venderlo en el mundo. Entonces, ¿qué sucede si ya no se hiciese eso? Entonces, hay algunos no mecanismos que, por si acaso, no va a suceder. ¿Por qué? Porque ahora el mundo depende completamente de esta factoría mundial. Pero si al mundo, digamos, se le ocurriese que se le debe imponer sanciones económicas a China, China crepita, crepita. Entre otras cosas, damas y caballeros, lo que sucede es que tiene la estructura de lo que es China comunista, y entre otras cosas, o sea, habría que ver los pormenores y los detalles. No se puede tener propiedad y terreno privado en China. En otras palabras, tú no puedes tener tu casa y no puedes decir, esta es mi casa. Lo que tú puedes tener es un terreno o una construcción que tú le has pagado al gobierno chino para que te deje vivir ahí, ¿no? Entonces, por si acaso son, como se dice, como una especie de renta, ¿no?
se paga una especie de renta al gobierno chino y cuánto dura esa renta, creo que si no me equivoco en este momento está en 70 años. Pero ¿cuál es el bendito problema? El bendito problema es que no se ha desarrollado no se ha desarrollado el mercado interno chino de tal forma que ese mercado interno, digamos, pueda reemplazar o competir siquiera con el de Estados Unidos. Y por si acaso esto es teniendo a China como el motor económico mundial, no desde hoy ni desde ayer, sino desde hace más de 20 años. El crecimiento chino es el crecimiento del planeta. Y desde la crisis de los, eh, de los inmovi- desde la crisis inmobiliaria, el crecimiento chino es el crecimiento de la economía mundial, así es el consumo de la economía mundial. Pero, ¿qué tipo de consumo? O sea, yo consumo todo para producir cosas para el mercado extranjero, que es una locura, es medio un sinsentido, tiene algo de absurdo, pero es la situación en la que está ahora. Entonces, por un lado, tenemos una economía con una estructura vulnerable. ¿Y cuál es el bendito problema? El bendito problema es que si bien tú no tienes, digamos, tu propiedad privada, sigues teniendo lo que es bienes raíces. Y por lo tanto, tú tenías en el papel la idea de bienes raíces. Y ahí tienen que ver las ciudades fantasma. En otras palabras, como no han permitido que se organice bien la sociedad por cuestiones administrativas, ideológicas y todo lo demás, la economía china es muy particular. No es una economía como la economía occidental. Entonces, eso es uno. La economía china es extraña, es débil y es muy sui generis, ¿no? Muy propia, muy propia. Y por si acaso, y vayamos entonces a lo político, ¿no? Entonces, a ver, eh, a nivel político, ¿qué cosa es, ¿no? Esta China hoy en día? La gente olvida o no se puede meter en la cabeza el tamaño de China. En este momento hay muchísimas protestas en China y hay gente que está optimista, ¿no? Ya saben, los artículos de, oh, se viene cambio y todas las demás. Habría que ver, porque hace muchísimo tiempo atrás, estamos hablando de unos 15 años, el número de conflictos que tenía China, digamos, era 10.000, 20.000 al año, ¿no? O sea, conflictos sociales, ¿no? Que aquí hay una huelga, que aquí hay una manifestación o algo, o sea, veintitantos mil, más de 10.000, o sea, fácil. ¿Y cómo es posible esto? Porque se olvida la gente el tamaño de China, o sea, es tres veces Europa. No la Unión Europea, tres veces Europa en población, ¿no? Casi tres veces Europa, o sea, Europa tendrá 500 millones de habitantes, China está bordeando los 1.500, o sea, es prácticamente tres veces, ¿no? Y en cuanto a tamaño, China es más grande que los Estados Unidos continentales, ¿no? Y de lejos, o sea, es descomunal en población y descomunal en tamaño físico, ¿no? Pero por si acaso, esto, ¿a qué nos lleva? Entonces, ¿quién controla todo ese territorio? Y la respuesta es, en medida de lo posible, lo controla el Partido Comunista Chino. Por si acaso, el tamaño, cuando algo es tan grande, cuando algo es tan gigante, entonces tú no tienes solamente la fuerza de un gigante, sino las necesidades de un gigante. Y eso parece que, no sé, parece que mucha gente lo olvida. Por si acaso, no, creo que aquí, para este pedacito de cuestiones políticas, no voy a necesitar la pizarra.
Bueno, entonces tenemos allí a un gigante descomunal en población y todo lo demás, controlado por el Partido Comunista Chino, que ya saben que obviamente llega al poder con Mao Zedong, con el triunfo de la revolución, que es la victoria de una guerra civil. Y por si acaso, una victoria con una crueldad apabullante, ¿no? Con una brutalidad apabullante, y después se van a cometer, pero errores tras errores tras errores a niveles estrafalarios. Por si acaso, vean lo que fue el gran salto adelante, vean lo que fue la revolución cultural, que son episodios pavorosos. Y entonces Mao Zedong, que estaba haciendo las cosas, pero como un salvaje en los años 70, muere, ¿no? Muere, finalmente muere. ¿Y qué es lo que sucede? Hay una lucha por el poder interna dentro de lo que es el Partido Comunista Chino. Y por si acaso, ya, bueno, entonces, sigamos, ¿no? Entonces hay una pelea y esa pelea se da entre los herederos de Mao Zedong, que son mucho más conservadores con las ideas económicas y por lo tanto no van a permitir, digamos, la apertura que está sugiriendo Deng Xiaoping. Y Deng Xiaoping le está sugiriendo esa apertura para pelear precisamente contra los herederos de Mao Zedong. Y los herederos de Mao Zedong incluyen a una de sus esposas, a mejor dicho, a su esposa, eh, y a otros tres, ¿no? A otros tres fieles seguidores suyos. ¿Y cuál es el resultado de toda esa batalla interna? Es de que se pelea contra ellos y por lo tanto la otra facción, la facción que no es maoísta, la facción no maoísta gana el poder. Y si no me equivoco, a la banda de los cuatro que los llamaban, ¿no? A los herederos directos de Mao. Si no me equivoco, no recuerdo si los aprisionan, si los ejecutan, no recuerdo, ¿no? Pero ¿cuál es el punto? Hay un cambio de poder. Y en ese cambio de poder, entonces, políticamente, gana la facción aperturista, la facción de Deng Xiaoping. ¿Y qué está sucediendo política? Y bueno, obviamente, entonces es el Partido Comunista Chino que está por todas partes, que controla absolutamente todas las alcaldías, todos los puestos de administración y todo eso. No vas a poder pelear contra eso con manifestaciones aquí y allá. O sea, como les digo, antes, o sea, hace mucho tiempo atrás, el número promedio de manifestaciones en China, o sea, problema por aquí, problema por allá, era de 10.000 y veintitantos mil, en otras palabras, o sea, cada vez más. ¿Por qué? Porque el sistema político nunca llegó a ser completamente transparente, porque si tú tienes un alcalde que es un taradazo, por ejemplo, en cualquier país democrático hay elecciones y gana el otro, que ojalá no sea tan taradazo como el anterior. No, entonces tú tienes ese tipo de cosas de renovación, pero en China, entonces cualquier problema lo que hace es generar manifestaciones, protestas y todo lo demás, que estaban en 10.000 gente, que estaban en 20.000, y ahora ¿cuántas estarán? No sé, no creo que sea más. El hecho de que se lo haga, de que se las haga en lugares visibles, como por ejemplo Shanghai, el propio, bueno, Shanghai, si no me equivoco, hubo varias, ¿no? O en grandes ciudades, ¿no? Que ya saben que los chinos tienen grandes ciudades, pero a patadas. Ciudades de más de 1 millón de habitantes, son, o mejor dicho, de más de 10 millones, o sea, 10 millones es allá, como diría, ¿no? La ciudad más o menos grandecita. Entonces, de que se las haga, las manifestaciones en esos lugares, no quiere decir que tengan mayor fuerza y que tengan mayor número, pero sí quiere decir que el Partido Comunista Chino, al que se le van todos los problemas, porque es el administrador de todo, eh, bueno, no creo que lo puedan derrotar, pero, Deng Xiaoping Deng Xiaoping, estamos hablando desde hace años, no estamos hablando de ahora. Deng Xiaoping es la manifestación
de la respuesta de lo que es el Partido Comunista Chino. A diferencia de lo que se puede creer, una vez más, si bien ahora es muy, muy fuerte, no va a colapsar. ¿Por qué? Porque es la única posibilidad que tienen ese descomunal país de algún tipo de ordenamiento, gente. Eso es lo que lo que no se entiende, ¿no? O sea, eh, la gente está protestando, tiene toda la de protestar y que protesten y debería haber alguna reacción por parte del Partido Comunista, pero no va a haber la desaparición del Partido Comunista, porque el Partido Comunista es lo único que hay ahí. Pero ese Partido Comunista tiene problemas y viene arrastrando problemas desde hace mucho tiempo atrás porque es la institución política que debe dar respuestas a todos los problemas chinos. Y ya saben, entonces, digamos, si no, tú no puedes tener propiedad privada, si tienes un alcalde mediocre, si tienes un fulano corrupto y todo lo demás, ¿de quién es la culpa del Partido Comunista Chino? Y es por eso que desde hace tiempo la respuesta ha sido Deng Xiaoping. ¿Y qué es Deng Xiaoping? Es mano dura. Es mano dura a ciertos niveles. Y por si acaso, en el último congreso hubo una acción en contra de Hu Jintao, que es, no me acuerdo qué posición ocupa, pero es una persona que obtuvo uno de los más altos cargos de China. Eh, entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos una facción que ha entrado al poder con Deng Xiaoping. Ellos, ¿qué es lo que están buscando? Respuestas para los problemas chinos que los tienen por todas partes. Y la respuesta de Deng Xiaoping ha sido, a ver, probemos esto, mano dura contra la corrupción, a ver, probemos esto otro, ¿no? Volver a, ¿cómo se dice?, a ciertos principios anteriores y todo lo demás. Eh, y ahora, finalmente ahora tiene todo el poder. Y ahí vienen dos cosas, ¿no? La acción que se hizo en contra del presidente Jintao, ¿no? Entonces tenemos a un alto cargo que se lo movió del Congreso, o sea, se lo sacó. Y lo que sucede es que el Partido Comunista es tan grande y hay varias facciones dentro del Partido Comunista y una de esas facciones estaba con el anterior premier o con el anterior líder chino, ¿no? Con Jiang Zemin, que ha muerto. Ha fallecido muy recientemente, por si acaso estoy seguro que ha fallecido ¿cómo se dice?, de causas naturales a los 96 años, pero tú tienes una camarilla que estaba con él y tú tienes los que están abajo de la camarilla y todo lo demás, que se estaban peleando contra Deng Xiaoping y lo estaban criticando, ¿no? Y lo estaban criticando, ya saben, a través de los mecanismos abiertos. O sea, conocemos que hay estas peleas dentro de China porque se notan y se las ve en ¿no? En algún diario del partido, etcétera. Entonces, ahí tienen todos los mecanismos que se están observando, se están deduciendo, ¿no? Que hay las facciones y todo lo demás. Y en el reciente Congreso, entonces, se lo saca a ese presidente que era uno de los miembros, uno de los muchos miembros de esa facción que estaba peleando contra Deng Xiaoping. Y Deng Xiaoping ahora tiene mm, eh, todos los altos cargos con hombres suyos, ¿no? Entonces, Xi Jinping, perdón, Xi Jinping, no Xiaoping, Xi Jinping. Ok, entonces ahora Xi Jinping tiene a todos los altos cargos con él, ¿no? Y ahora a todos ellos tienen que dar las respuestas que espera el pueblo chino. Entonces, políticamente, esa es la situación de China. Y otra cosa más, cuando tú haces el acto de fuerza que hizo Xi Jinping en el Congreso, en el último Congreso, eh, que es completamente innecesario y se nota que es algo para los medios, y no los medios chinos, sino los medios internacionales, porque en los medios internacionales fue noticia que se saque y que se habla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Xi Jinping con ese acto? Se está diciendo, yo tengo el control.
¿Por qué? Porque la gente, o sea, todos los poderes externos, ¿no? Ven esas peleas dentro del Partido Comunista y dicen, ajá, ajá, ¿no? Entonces por ahí hay una posibilidad de bla, 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 ¿no? De interferir y todo lo demás. Ahora, entonces se hace ese acto para los medios externos, pero por si acaso, ese tipo de cosas siempre son debilidad. Cuando tú muestras fuerza, no eres necesariamente fuerte. No, es lo que llama el viejo dicho, ¿no? Perro que ladra no muerde. Entonces, perro que está seguro de su posición, donde quiera que es, ¿no? Dentro de lo que es la escala, no tiene que hacer, ¿no? Bravuconadas, ¿no? No tiene que sonarse el pecho, ¿no? Entonces, esta es la sonada de pecho. Eh, y bueno, entonces habrá que ver qué opción se da, qué respuestas se dan, porque ahora, políticamente, la camarilla de Xi Jinping está a cargo de todo lo que es la China comunista. Y por si acaso va a ser agresiva, no va a ser agresiva, no lo sé. Por si acaso es débil, es débil. Tú no puedes controlar a 200 millones de habitantes. ¿Y a qué me refiero a 200 millones de habitantes? Dentro de lo que es la fiesta de fin de año, entonces hay unos 200 millones de personas que hacen movimiento de la ciudad al campo, ¿no? Tú no puedes controlar eso. Entonces, si digamos hubiese un alzamiento popular, no lo podría controlar el Partido Comunista Chino, pero ¿cuál sería el resultado de eso? O sea, sería un desastre. Sería un desastre monstruoso. No es, es algo inimaginable, ¿no? Y por si acaso eso es algo inimaginable tanto para las fuerzas internas como para las fuerzas externas que no saben qué hacer, que no saben qué hacer porque, bueno, porque dependen también de la fábrica, ¿no? De esta fábrica que es, de la fábrica interminable que es China. Entonces, ese es cuestión política, ¿no? Cuestiones políticas, una ligera mirada muy superficial, pero algunos aspectos. Y el otro aspecto sobre el cual quisiera mencionar culturalmente es que ah, esta China comunista es un quiebre dentro de lo que es la historia china. Porque tú tienes, digamos, la dinastía tantos, no, la dinastía tanto, la dinastía tantos. Y por ejemplo, la dinastía Yang, creo que es la Yang, que es extranjera, es mongol, ¿no? Por la invasión de los mongoles, ¿no? Y ahí surge el Kubilai Khan y todos esos, ¿no? Entonces, es extranjera, ¿no? Pero sigue siendo una dinastía china. Y tú tienes ahí las fuerzas chinas que pelean contra la dinastía Yuan. Sí, la dinastía Yuan, no Yang. Eh, creo, no estoy, no, ya saben, nombres chinos, yo los tengo bastante oxidados. Pero si no me equivoco, la dinastía Yuan. Pero tú tienes las fuerzas locales que derrotan a la dinastía Yuan. Y después tú tienes, o sea, ya saben, dinastía y otra dinastía, y tú tienes, por ejemplo, la ocupación de la dinastía Manchú. Y la dinastía Manchú es del norte de China. Lo que tú tienes es, digamos, una población Han y otras, ¿no? Que es ocupada, se podría decir, por una dinastía extranjera. Extranjera porque es algo más complicado, ¿no? Pero en el fondo del fondo es manchú, o sea, y por si acaso, ¿de dónde son los manchúes son del norte, de lo que se llama la Manchuria, y es una región sumamente fría, y por lo tanto la gente que vivía ahí común y corriente antes de los múltiples beneficios de la tecnología contemporánea eran, tú vives ahí, estamos hablando de, digamos, un frío al estilo de la Siberia, ¿no? Estacional, claro, a diferencia de la Siberia que es constante. Pero un frío brutal y tú puedes ver ese tipo de gente y decir, la gente que vive acá debe ser dura, pero como el acero.
Y eso más duro todavía, porque el acero, dependiendo de cómo lo haces, se puede poner quebradizo cuando hace mucho frío. Ah, entonces bueno, entonces esas son las personas que van a tener el gobierno en la última dinastía. En la última dinastía, y que es Manchú, y después tenemos, eh, y ahí tenemos, digamos, el siglo XIX, en la que la dinastía Manchú se muestra impotente respecto a lo que es el avasallamiento europeo, ¿no? El colonialismo y todas esas cosas. Entonces tú puedes ver ahí a una China derrotada culturalmente, se podría decir, que no encuentra una respuesta, ni siquiera para decir, nosotros estamos acá. Y tenemos, por ejemplo, unas cosas bien raras, como es la guerra de los seguidores del cielo. Eh, a ver, podemos buscarla y la podemos ver algo porque es muy importante. Entonces, voy a ir acá, a ver, siglo XIX, China Civil War. Voy a buscar ahorita. No. Yo estoy buscando, ay, ya, yo estoy buscando, no me deja aquí, a ver, aquí, ahí está. Entonces, no, yo estoy buscando la guerra civil del siglo XIX, no la del siglo XX. Lo que sucede en el siglo XIX es una guerra contra unos seguidores del cielo. A ver, entonces, Cristian. Mm. Voy a buscar, ¿no? Guerra civil cristiana. Es algo más complicado, pero es esta. Esta es la guerra del Taiping, la del supremo cielo. Por si acaso no me deja. Aquí un segundito. Aquí está. Sí. Ok, estamos compartiendo pantalla. A ver, esto, sí, ya. Entonces, la rebelión del Taiping, que por si acaso, ¿de dónde, de cuándo es? De 1850 a 1864, es la guerra, una de las guerras con mayor número de víctimas antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces tú tienes mayor número de víctimas, Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial y la rebelión Taiping. ¿Cuántas personas murieron? Más de 20 millones de personas. ¿No? Entonces, esta es la guerra civil que pone en jaque a la dinastía Qing, a la dinastía Qing achinada, ¿no? Obviamente es manchú, pero obviamente se apropia y ¿cómo se dice? Se enlaza, se rodea de lo que es la cultura Han. Y por si acaso, no, Taiping del reino celestial. ¿Qué es lo interesante de esto? Que los rebeldes tienen algo de un fundador cristiano, ¿no? O sea, es algo que es algo que viene de afuera. Por si acaso es un periodo increíble, hay película y todo, lo pueden ver, ¿no? Entonces, Hong Xin Huang, creo que es este, sí, ¿no? Él decía, ¿no? Un kilo de cosas, es un periodo fascinante, pero ¿cuál es el punto? El punto es de que con esto la dinastía Manchú queda en jaque, ¿no? Queda en jaque y por si acaso va a colapsar después en en una república china, ¿no? ¿Y cuál es el punto? La república china ya es de por sí una idea de afuera, una idea extranjera. No podemos estar tan atrasados, no podemos seguir teniendo un emperador chino, ¿no? Y obviamente esa, por si acaso, y va a generar los señores de la guerra, va a generar la guerra civil, y todos ellos, ¿no? Si bien son chinos con la mentalidad y con el enfoque de que deben dejar de serlo. A diferencia de, por ejemplo, otras partes, por ejemplo, el propio Japón, propio Corea del Sur y todos esos lugares. ¿No? Entonces, ¿nosotros qué somos? Nosotros somos X, pero necesitamos las ideas nuevas. ¿Y de dónde vienen las ideas nuevas? De Occidente, ¿no? Eso lo hace el Japón en el siglo XIX
y lo hacen otros países en el siglo XX, ¿no? Y lo hace Corea del Sur, por ejemplo, a partir de los años 50, y es un crecimiento maravilloso, pero es un crecimiento maravilloso suyo, el crecimiento coreano para Corea del Sur, el crecimiento japonés para Japón. En cambio, los chinos nunca llegan a tener un buen desarrollo y siempre están en cómo podemos dejar de ser chinos, se podría decir. Y es por eso que hoy en día tú tienes, ¿no? Que los chinos son los mayores turistas de Europa, en otras palabras. No, no van ahí a Europa, oh, no, como babosos. Lo cual entiendo, digamos, en el pobre tercer mundo, pero no lo entiendo en una cultura como la China. O sea, tú no ves a los coreanos del sur ir a Europa así, oh, no, ni a los japoneses, ¿no? O sea, ahí, no, ni a los taiwaneses. No, Taiwán, todos esos países que son ricos por su propio quehacer y todo lo demás, no tienen esa visión hacia afuera que tiene los chinos hoy en día. Y por si acaso, entonces cuando llega Mao Zedong al poder en 1949, lo que llega es el triunfo de qué idea extranjera va a gobernar China. Y lastimosamente, diga, a los quienes hacen a un lado es a los nacionalistas, ¿no? En otras palabras, al país, al lugar que decía China, 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 podemos emerger, ¿no? Emerger como emergió Japón, emerger como emergería después la propia Taiwán, la propia Corea del Sur, ¿no? A los que querían que China emerja, son derrotados por la idea extranjera marxista de Mao Zedong, ¿no? Y esa idea extranjera de Mao Zedong en ciertos puntos va a tener cierto desprecio con la cultura china. Entonces, culturalmente, esos son los que gobiernan ahora. Y es por eso que tú tienes, por si acaso podríamos ver veámoslas, pero ya saben que, ¿cómo se llama? Con thumbnails nomás. Solamente las imágenes chicas. Entonces, vamos a ver. Entonces, aquí, vamos a ver. Ya. China, architecture, no, Europe, imitation, imitar. Entonces, aquí tenemos, o sea, unas pruebas de cómo China no ha podido culturalmente, con el liderazgo del Partido Comunista, no ha podido decirle a ese pueblo de una cultura maravillosa, decirles, no, ustedes son chinos, chinitos. Y obviamente eso, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta de un montón de maneras. Una de las maneras es la cuestión arquitectónica, y es que en los últimos años que ha reventado la riqueza china, a pesar de que no tiene buenos mecanismos para retener su riqueza, la riqueza ha llegado digamos, ha crecido su Producto Interno Bruto, ¿no? Per cápita, su ingreso per cápita, igual tienen un montón de dinero, ¿no? Y en los últimos 30 años, y más concretamente los últimos 20. ¿Y qué ha sido su respuesta a nivel arquitectónico? Y por si acaso es a muchísimos niveles más. Ha sido imitar a Europa, lo cual es, o sea, es patético, ¿no? Es patético que alguien en China diga, ¿qué hacemos? Y alguien diga, imitemos a París, ¿no? Y tienen la imitación de París, tienen la imitación de pueblos holandeses, la imitación del Big Ben, la imitación de pueblos suizos, ¿no? Aquí está, por ejemplo, 11 pueblos europeos, ¿no? Hechos en China para los chinos, ¿no? Entonces, eso es una tragedia y es una tragedia cultural. Por si acaso también lo podríamos ver a nivel de cine y todo lo demás, ¿no? O sea, cómo no ha podido. Por si acaso en algunos aspectos sí, por supuesto, pero en otros no. Y ese aspecto en el que no, y de que ese no provenga del Partido Comunista Chino, sino más bien sea algunos aspectos que tienen una fuerza, que superan
a lo que es la doctrina de los líderes de la política china, ¿no? Por ejemplo, ya saben, las grandes obras clásicas chinas y todo lo demás, que no se pueden simplemente olvidar. Entonces, todos estos problemas acosan a China. China no es fuerte. China no va a venir acá a decirnos, jajaja, ahora imíteme a mí, porque yo sé dónde ir y donde tenemos que ir es a ¿qué dicen los parisinos? ¿No? O sea, no hay tal, no hay eso, no hay un gigante con fuerza, no hay un gigante económico con riqueza. No hay todo lo que en algunos casos se está diciendo que hay. No hay, no está ahí. China es débil. Mencionaré una cosa más. Y por si acaso ante esas debilidades, el problema que puede haber, por ejemplo, ¿qué sucede con China si ataca a Taiwán? Lo van a sonar. Probablemente ganen y pierdan. O sea, lo que sucede es lo siguiente. Ataca China a Taiwán. Hay un embargo o hay consecuencias económicas. Y China no puede sobrevivir a esas consecuencias económicas. Los 200 millones de trabajadores de las fábricas que paran mientras se reestructura la economía, se enojan y se llevan por delante lo que sea que haya que llevarse por delante. Entre otras cosas. Así de fácil es. Mencionaré un detalle más. Ah, sí, lo podríamos hacer en la pizarrita, pero a ver, un segundito, a ver, bueno, ya. Lo voy a hacer así con la pizarrita, solo por el gustito de dibujar. Y ya, entonces, a ver, ¿cómo es la cosita? Así, si no me equivoco, es así. Chin, 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 chin. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí. Chin, chin, chin. Ya. Esto es obviamente un ideograma chino. Pero por si acaso yo lo conozco, obviamente, como ideograma chino utilizado en japonés. Entonces, esto es watashi. Por si acaso me sale más bonito cuando lo hago a mano. Ah, eh, pero. Entonces, todo el mundo conoce estos ideogramas. Por si acaso, ¿será que este ideograma en esta versión se utiliza en China? Habría que ver. Pero podría ser que no. ¿Y por qué podría ser que no? Porque, entre otras cosas, damas y caballeros, ah, una de las cosas que hizo un segundito, ya, una de las cosas que hizo el Partido Comunista Chino fue la de reformular los ideogramas chinos. En la China comunista continental lo que se utiliza es el régimen simplificado. En Taiwán, que hablan, o sea, por si acaso es mandarín lo que hablan. Bueno, su tema es, ya saben, la guerra civil china y bla, bla, bla. Utilizan los ideogramas a la usanza antigua. Y también que yo sepa el resto del mundo. En otras palabras, en Japón se utilizan los ideogramas chinos a la antigua. No, ¿eso qué quiere decir? Un quiebre cultural más. Bueno, damas y caballeros, espero que el video de hoy, que debe estar bastante largo, les haya servido para ver China con otros ojos, no la de un poder descomunal que está ahí amenazando a alguien. Tal cosa no hay. No entiendo yo de dónde sacan esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hay? Un gigante con las necesidades de un gigante que tiene muchísimos problemas. No sé si tantos como los europeos y estadounidenses, pero se acerca. Probablemente más desde cierto punto de vista, debido a que no pudieron ni siquiera administrar la propiedad privada de sus propios países, de su propio país. Damas y caballeros, por hoy la acabamos acá. Como siempre, muchísimas gracias por su atención.